Ok, bueno, ya estamos listos para poder iniciar el taller del compañero Víctor Onofre. Y bueno, dando una breve introducción del compañero, él es Quantum Software Developer en Multiverse Computing. Y bueno, él desarrolla soluciones a problemas industriales con tecnologías cuánticas. Y bueno, él tiene la maestría de física por la UNAM y una especialidad en información y biología cuántica con la licenciatura en física de la UABC. Bueno, si nos quieres comentar una breve descripción de ti, ya si quieres puedes continuar tu presentación. Sí, sí, claro. Tengo unas slides sobre eso, entonces primero voy a explicar un poco sobre. Sí, bueno, creo que primero voy a explicar qué es Multiple Computing, ¿no? Porque Daniel acaba de dar una presentación y creo o sea, es importante saber cómo, de dónde venimos, ¿no? Y qué es exactamente lo que hacemos, porque tal vez está algo difuso la situación, ¿no? Nosotros, Sí, sí, está bien. ¿cómo? Sí, sí, está bien. Tú, Ok, sí. dime. Sí, entonces Multiple Computing es una compañía que bueno, yo actualmente estoy en España, en San Sebastián, pero tenemos oficinas en Canadá, en Francia y en Alemania. La de Alemania es la más pequeña. Y lo que hacemos, somos una compañía de software, ¿no? Lo que hacemos es traer soluciones utilizando computación cuántica o modelos que se llaman Quantum Inspired, básicamente Tensor Networks, que vienen de la mecánica cuántica. Y juntamos todo esto junto con Machine Learning eh, para tener una solución a un problema específico, ¿no? Eh, este, Aquí puse que trabajamos con clientes en más de 10 verticales, que significa una vertical es básicamente un sector industrial, ¿no? Multiverse nació solucionando problemas en finanzas, que es una vertical eso, en finanzas, ¿no? Entonces, iniciamos trabajando con bancos como BBVA, Credit Agricole, que es uno de los bancos más grandes de Francia, y de ahí se inició de ahí y luego empezamos a trabajar con otros tipos de sectores industriales, ¿no? Como manufacturing, como energía, etcétera, ¿no? Y aquí tengo unos ejemplos de las compañías con las que hemos trabajado. Como mencioné, se inició en finanzas en el 2019 y la última ronda de finanzas que tuvimos, de financiamiento, perdón, fue de 24 millones de euros que se cerró en el 20 de diciembre del 21 y probablemente al final de este año o a inicio del siguiente vamos a cerrar otra ronda, ¿no? Entonces, sí, básicamente lo que hacemos es, hay una compañía, digamos que BBVA identifica ciertos problemas, ¿no? Que no pueden resolver con una computadora clásica, básicamente, ¿no? Y es como que, bueno, vamos a encontrar una nueva tecnología para resolver este problema. Entonces, vienen con Multiverse Computing, explican el problema, y nuestro trabajo es, ok, esta parte del problema no la podemos resolver con una computadora cuántica, con Quantum Inspire, pero tal vez con Deep Learning y tal vez esta parte del problema podemos agarrarlo y de cierta manera modificarlo para resolverlo en una computadora cuántica y combinar todo y brindar una solución que tenga sentido en la actualidad, ¿no? Entonces, hemos hecho eso con diferentes clientes en diferentes sectores, combinando todo esto para brindar una solución que tenga sentido actualmente, ¿no? Este, Sobre múltiples computing, ¿ustedes tienen alguna otra pregunta? Creo que no, ¿verdad? Sí, creo que no, pero igual, si quieren ir escribiendo en el chat, si vienen preguntas, está bien. Pero sí, claro, puedes continuar, Víctor. Ok, ok. Ahora sí, ¿quién soy yo? Alberto me comentó que la mayoría de los asistentes de aquí son de Latinoamérica, ¿no? Entonces tuve dudas de meter este slide como, no sé, hace algo más personal, pero he notado que en la industria de la computación cuántica no hay muchos latinoamericanos y específicamente no hay muchos mexicanos. Yo soy de México, yo crecí en la ciudad de Tijuana, que creo que es famosa la ciudad de Tijuana por malas razones, ¿no? Principalmente por la violencia, ¿no? Aquí en las fotos, como ver el ejército en la ciudad es como normal, y obviamente la frontera con Estados Unidos como trae un montón de problemas, ¿no? Y la foto aquí a la izquierda es la colonia donde yo crecí.
esa es la parte bonita de la colonia, ¿no? Entonces yo crecí en Tijuana, eh, todo eso bueno, crecer en Tijuana es todo un desafío en sí. Después me fui a Ensenada, la ciudad de Ensenada que está cerca de Tijuana, y ahí estudié la carrera en física en la Universidad Autónoma de California. Y ahí mismo en Ensenada está el Centro de Neurociencias y Tecnología, que es parte de la UNAM, y ahí entré a la maestría en física. Afortunadamente tuve la beca Conocit, que fue entrar a la maestría en física en la UNAM. eh, o sea, cuando yo estaba en la maestría siempre me quejaba que los exámenes de admisión para entrar a la maestría son un desastre. Yo creo que debería cambiar por completo, pero bueno, es un tema completamente diferente, ¿no? Fue complicado entrar, pero entré y ahí fue donde empecé a estudiar esto que es biología cuántica, ¿no? Y la primera vez que escuché computación cuántica fue como a la mitad de mi carrera de física en la UABC. Escuché computación cuántica hace como 5 o 6 años, creo, y recuerdo que entré en aquel entonces, IBM apenas tenía un hardware con 5 qubits, 10 qubits, algo por el estilo, y recuerdo que entré a su página y que te puede registrar gratis, ¿no? Antes se llamaba Q Experience o algo así, ya no era, Qiskit apenas estaba como desarrollándose. Y entré y corrí una Hadamard con un CNOT y un estado B, ¿no? Y fue como que, ok, esto, creo que no puedo hacer mucho con esto, ¿no? Y ya después, en la carrera en física, me involucré más en los fundamentos de la mecánica cuántica y fue cuando IBM, Google y diferentes compañías empezaron a anunciar como varios breakthroughs, ¿no? Como, ok, algo está pasando. Y fue durante mi maestría donde ya me enfoqué en información cuántica y decidí meterme a la industria de computación cuántica. Y actualmente ya llevo más de un año trabajando en múltiples computing como Quantum Software Developer, ¿no? Y desde mi experiencia, tal vez alguien más tiene una experiencia diferente, la verdad, o sea, como mexicano, para entrar en la industria de computación cuántica está complicado. Es muy complicado, pero no es imposible, ¿no? O sea, yo pude lograrlo, ustedes también pueden lograrlo, ¿no? O sea, yo no tengo nada especial. Pero, o sea, la competencia está difícil y he visto que la mayoría de las personas de Latinoamérica entran en el área de la academia, ¿no? Van a hacer su doctorado en información cuántica, computación cuántica, y que está bien, ¿no? O sea, si quieren hacerlo. Pero en la industria no he visto muchos, la verdad, son pocos. Y claro, o sea, estoy abierto a platicar más sobre esto si quieren, ¿no? Después. Sí, entonces ahora sí sobre lo que vamos a hablar. Bueno, no sé, ¿tienen preguntas sobre esto tal vez? ¿No? Ok. De lo que vamos a hablar. Entonces, esta plática es introducción sobre, una introducción para Quantum Error Correction, ¿no? Entonces la dividí en dos partes, específicamente, en dos partes, digamos. La primera va a ser la introducción teórica sobre qué es Quantum Error Correction. Para eso vamos a ver qué es una fault tolerant quantum computing. De ahí pasamos cómo pasamos de los errores clásicos a los cuánticos. Después vamos a ver códigos de Quantum Error Correction. Y la segunda parte ya sería aterrizar estos conceptos para resultados experimentales reales, ¿no? Ahora sí, con un hardware de verdad, cómo puedes implementar estas cosas y cómo puedes tener resultados que tengan sentido. Y ya después las conclusiones, ¿no? Eh, Ahora, si les interesa mucho lo que voy a decir, toda esta plática está basada, bueno, la primera parte, que es la teoría de Quantum Recorrection, está basada en este paper, que son unas 30, 40 páginas, y está súper bien hecho. Está hecho por el profesor Joshka, creo que lo pronuncio mal, pero digamos que se llama Joshka. Definitivamente creo que para todas las personas que trabajan en Quantum Computing en general deberían leer esto como una introducción, nada más para que tengan una idea de qué está pasando en Error Correction y tengan esto detrás de su mente cuando están construyendo un algoritmo y lo están corriendo en hardware, ¿no? Ok, entonces, pues iniciemos con qué es una fault tolerant quantum computing. Primero que nada, eh, actualmente existen todo tipo de quantum hardware, ¿no? No hay ninguno que sea que digamos, este es mejor que el otro. Nadie en Quantum Computing te va a decir, esto es mejor que esto. Y ya. Te va a decir, este tipo de hardware con superconductores es mejor en esto, en esta parte específica, pero tal vez Quantum Photonics puede ayudar en esto, o tal vez Neutral Atoms, etcétera, ¿no? O sea, existen
Xanadu que está basado en Quantum Photonics, Pascal, que está basado en iones atrapados, superconductores, que son los más populares porque superconductores están la industria de los superconductores está súper desarrollada, entonces por eso IBM, que ya llevaba años trabajando con superconductores, decidió agarrar estos como lo principal para construir su hardware cuántico, ¿no? Y de igual manera Google construyó con superconductores, pero también existen neutral atoms y este tipo de cosas, y hay un sinfín de formas de construir qubits, ¿no? Y no se puede decir que una es mejor que otra actualmente. Definitivamente, la de Xanadu y la de Google anunciaron que tenían Quantum Advantage. Eh, Podemos hablar, puedo hacer una presentación entera sobre qué significa eso y si de verdad lograron Quantum Advantage, ¿no? Pero bueno, independiente de tu quantum hardware, siempre vas a tener errores. ¿Qué significa esto? Que cuando quieres escribir un algoritmo, vas a tener un montón de errores en tu algoritmo y tus resultados probablemente no tengan sentido al final, van a ser basura. Entonces, ahí viene Quantum Error Correction, donde tienes que identificar estos errores al momento de aplicar tu algoritmo y luego hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de fault tolerant quantum computing, estamos hablando de una computadora cuántica, de un hardware cuántico, que puede agarrar estos errores y controlarlos, ¿no? Bueno, es una definición. O sea, la definición de fault tolerant quantum computing es algo fluido, ¿no? En diferentes papers dicen diferentes cosas, entonces, en general, la definición siempre involucra manejar los errores, ¿no? Pero hay un sinfín de definiciones. En este caso, cuando yo me refiero a fault tolerant, es que tienes tu circuito y puedes en diferentes partes del circuito puedes identificar los errores y evitar que esos errores se vayan en el, ¿cómo se dice? Spread, ¿no? Esta cosa, ¿no? Se vayan y sigan aumentando. Aquí tengo un ejemplo creo que el algoritmo más famoso es el algoritmo de Shor, ¿no? Donde puedes factorizar números primos, estas cosas, ¿no? Siempre veo, no papers, siempre veo estas cosas de divulgación científica, de personas hablando, diciendo que quantum computing va a destruir el internet, va a destruir los bancos, etcétera, porque puede hacer esta factorización, bla, bla, bla. Y la realidad es que, por ejemplo, para factorizar el 2048, ocupas 10 a la 10 gate operations, ¿no? Es un número de operaciones inimaginables, ¿no? Actualmente. Nada más para darles una idea. Si tienes una fidelidad del 99.9%, una fidelidad significa que tu quantum gate hace lo que debe de hacer. O sea, esto para nosotros puedes decir, pues es casi 100%, es casi perfecta, ¿no? Pero en realidad, o sea, es un error por 1000 operaciones. Esto se lleva a 10 a las 7 errores. O sea, es unas para 2 qubits, unas CNOT, ¿no? Y ahora imagínate combinar esto con 10 a la 10 gate operation, pues tu resultado no tiene sentido. Y eso es nada más para factorizar el 2048, ¿no? Y ahora, para factorizar un número que de verdad importe para criptografía, para los bancos, para internet, etcétera, todavía falta mucho. Y para lograr eso ocupamos tener una fault tolerant en quantum computing, ¿no? Entonces, la meta de todas las compañías, Google, IBM, Xanadu, Pascal, IonQ, Quantinium, Honeywell, etcétera, es llegar a un hardware que sea fault tolerant. Esa es la meta de toda compañía de hardware, ¿no? Ok. ¿De aquí alguna pregunta? ¿No? Ok. Ahora, pasando de errores clásicos a errores cuánticos, ¿no? Iniciamos como, ¿qué es un error clásico? Eh, Actualmente, o sea, todos sabemos que la información clásica son bits, ¿no? 0 o 1, ¿no? Apagado o encendido. Los errores de nuestras computadoras actuales, de tu laptop, son cero, ¿no? Es imperceptible. Ahora mismo eso ya no es tan importante. Pero imaginemos que con información clásica, cuando queremos suprimir los errores, lo que tenemos que hacer es aumentar la cantidad de información que hay. ¿Qué significa esto? Aquí hay un ejemplo con lo que se llama 3-bit repetition code, donde hacemos un encoding
por ejemplo, el bit 0, ahora va a ser el bit 000. Vamos a tener 3 ceros ahora. Y el bit 1 va a tener 3 unos, ¿no? Y entonces, si enviamos esta información, el 0, a un receiver, y hay un error en el camino, por ejemplo, si el bit del medio ahora cambia a 1, entonces podemos decir, bueno, tenemos la mayoría 0, entonces podemos deducir que este bit era 0. Y voilà, eso es una corrección de errores clásicos súper sencillo, que obviamente tienes que hacer cosas más complicadas y de verdad tienes información mucho más grande, todo esto, pero este es un ejemplo súper sencillo y lo que hacemos es nada más un encoding de un bit a 3 bits, ¿no? Entonces, esa idea la podemos definir como, bueno, como el concepto de distance es un concepto muy importante que voy a seguir repitiendo en la plática sobre también distance en Quantum Error Code es muy importante. Se define como el número mínimo de errores que va a cambiar una code word a otra, ¿no? Code word es básicamente tu encoding de tu información, ¿no? En este caso el encoding es de 00 y ahora la distancia se define como el mínimo número de veces que tu code word tiene que cambiar para que ahora vuelva esta 1 a 1. Entonces, si tienes tantos errores que tu 000 se vuelve un 1 1 1, ya no puedes identificar el error, básicamente, ¿no? Ya no puedes saber cuándo ocurrió el error y en dónde. Y la distancia se define de esta manera, donde t es el número de errores que el código puede corregir. Y la notación que vamos a tener es esta, que es n, k y d, que n es el número de bits por code word, k es el número de bits que tienes que hacer en el encoding y d es la distancia. En el caso del algoritmo sencillo que acabo de explicar con 3 bits, se escribe 3, 1, 3, ¿no? Y esta notación que en los papers de Quantum Error Correction lo van a ver muy seguido, que dicen, tengo este Quantum Error Correction Code que es, no sé, 4, 1, 5, ¿no? Por el estilo. Y esa notación sigue siendo la misma en cuántica. Ahora, vamos a cuántica, ¿no? Donde en este punto yo creo que ya saben que es un qubit, ¿no? Pero recordando, es un estado en superposición, donde tenemos la amplitud alfa y beta. Esta amplitud al final va a ser las probabilidades, por lo tanto, si tenemos la norma de esto, debe ser igual a 1, ¿no? Y la computación cuántica básicamente lo que hace es tomar esta superposición y combinarla con otros efectos cuánticos, el entrelazamiento, etcétera, y combinarlo de cierta manera inteligente para obtener algo que sea mejor que su contraparte clásica, ¿no? El qubit se puede expresar de manera general de esta manera, en forma de coseno y seno, donde vemos que es igual, o sea, tienes las amplitudes que están representadas por los ángulos, igual si la norma es igual a 1, ¿no? Esta representación se puede ver en la famosa esfera ¿cómo se llama? Esfera de Bloch, donde aquí podemos ver algo interesante. Ahora, con esta representación, podemos ver qué pasa si agregamos un delta teta en los ángulos, ¿no? Un delta teta en las distintas amplitudes. Esta se puede representar como una operación unitaria. Entonces, lo que estamos haciendo es estamos agregando un error que después se puede representar en forma de una operación unitaria. O sea, si queremos ir a teta, ahora vamos a ir a teta más un delta teta, ¿no? Es un error cuántico, ¿ok? Esta operación unitaria se puede representar en la base de Pauli. La base de Pauli, creo que ya la conocen también, que es la identidad X, Y y Z, ¿no? De esta manera se puede representar, tenemos distintas amplitudes para distintas ¿cómo se dice? Las distintas descomposición. Y donde tenemos y igual a xz, ¿no? Esta es una identidad que pueden comprobar, ¿no? Entonces, en realidad, lo que llamamos errores coherentes se pueden descomponer en el set de compuertas que es y, x, z y xz. Entonces, todo error coherente en una computadora cuántica se puede representar con estas bases de Pauli, ¿ok? Voilà. Entonces ya tenemos dos tipos de errores, que son el error X y el error Z, ¿ok? Estos dos tipos de errores se llaman el bit flip y el phase flip. El bit flip es cuando aplicamos X y el 0 se convierte en 1 y el 1 se convierte en 0, ¿no?
y el faceflip es cuando se agrega una fase. Ok, hasta este momento, ¿alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, hasta el momento, pues todo suena muy sencillo, ¿no? Pero en realidad la mecánica cuántica tiene ciertas cosas que hacen que la situación se vuelva más complicada. Principalmente tenemos lo que es el no cloning theorem, el teorema de no clonación, que dice que no puedes en un estado y copiarlo, básicamente, ¿no? No puedes hacer eso por reglas de mecánica cuántica. Entonces, en en los, en las versiones clásicas de errores, normalmente lo que hacen es copiar tus bits, ¿no? Para lograr hacer lo que es el error correction. En este caso no podemos hacer eso. Otra cosa es que tenemos dos tipos de errores, que son el bit flip y el face flip. Entonces, un code que hace quantum error correction debe de identificar estos dos tipos de cosas. Además, tenemos el colapso de la wave function, ¿no? Que tenemos que tener mucho cuidado al momento de hacer las mediciones, porque no quieres hacer mediciones mientras estás manipulando tu información cuántica, ¿no? Todo el punto de la computación cuántica es que ocurren tus manipulaciones cuánticas y al final haces tu medición. Pero entonces, para identificar errores dentro de este algoritmo, pues tienes que tener mucho cuidado de dónde vas a hacer tus mediciones para no arruinar tu algoritmo. Entonces ya vamos a ejemplos de Quantum Error Correction Codes. Y iniciamos con con más sencillo, ¿no? Que es el 2-qubit code, donde hacemos un encoding de un estado agregando nada más otro estado. Igual que el 2-bit code, pero ahora en qubits, ¿no? Entonces ahora tenemos el estado 0, que va a ser el estado 00, y el estado 1, que va a ser el estado 11, ¿ok? Este, como sabemos, es un estado entrelazado, ¿ok? No se puede representar como un producto separado, ¿ok? Y lo que hicimos aquí, pues, fue expandir el estado, el espacio de Hilbert, ¿no? Ahora teníamos antes H2, ahora tenemos H4. Tenemos una base que es 00, 01, 10 y 11, ¿ok? Entonces, un error se vería como este, donde tenemos una compuerta X aplicada al qubit 1, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos este estado sí, lo aplicamos a que se llamaría el estado lógico, porque hacemos una diferencia entre el qubit lógico y el qubit físico. El qubit lógico es el encoding y el qubit físico es el qubit que está en el hardware, ¿no? Y esta es la combinación que llamamos el qubit lógico. Entonces, un error en el primer qubit se vería de esta manera, donde aplicamos una compuerta X al primer estado. ¿Okay? Y el 2-qubit code en forma de circuito se vería de esta manera, donde tenemos el encoding, donde estamos poniendo, esta compuerta está creando el entrelazamiento. Después tenemos aquí el error genérico que llamamos E, aplicado al estado. Después tenemos esto que se llama síndrome de extraction, que nos va a ayudar a identificar si hay un error o no. ¿Ok? Y luego tenemos una medición sobre un qubit de arcilla, ¿no? En este caso, aquí tengo un ejemplo de lo que está pasando, ¿no? Donde tenemos el error E, tenemos el estado sí, tenemos el arcilla 0. Para hacer el síndrome de extraction, podemos representar esta compuerta de esta forma, y vemos que si hay un error aquí, esto va a ser, por ejemplo, si hay un error en el estado, veamos, por ejemplo, aquí, este tipo de error, el X1, identidad 2. Si hay este tipo de error y se hacen los cálculos aquí, esto va a ser igual a 0, entonces la medición de la arcilla va a ser igual a 1. Entonces, con esa información puedes saber que hay este tipo de error aquí, o este tipo de error, ¿ok? Esto sería lo más sencillo que puede hacer con 2-qubit para identificar los errores, pero como pueden ver, nada más podemos identificar errores del tipo X, ¿no? No puedo identificar tipo Z. En este caso, para identificar el tipo Z, sería el 3 qubits error correction code, ¿no? Donde ahora sí podemos identificar errores más generales. En este caso, todavía no podemos identificar con Z, pero podemos identificar el lugar donde está el error, ¿no?
Porque si se fijan, aquí 1, 1 es igual para estos dos, donde tienes el error en el qubit 1 y el error en el qubit 2, ¿no? Entonces, esto no te dice, te dice que hay un error, pero no sabes en qué qubit, ¿no? Entonces, no puedes corregirlo. En este caso, cuando aumentamos a 3 qubits, que si se fijan es un circuito muy similar, pero en este caso tenemos 2 qubits, donde tenemos dos compuertos de este estilo. Ahora tenemos más información para identificar en qué punto el error va a estar. ¿Ok? Muy bien, hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta? Sé que tal vez esto es muy teórico, entonces no sé si tal vez me estoy yendo a cosas más complicadas aquí, pero adelante, o sea, si tienen preguntas, díganme. Ok, sí, tenemos una pregunta. El compañero Cepeda nos comenta, en la programación clásica existen compuertas, pero por ser programación cuántica, ¿tiene de igual proporción de compuertas que la clásica o es menor? Ah, buena pregunta. O sea, tienes las mismas, pero en este caso es que, o sea, sí, hay unas contrapartes, pero en el caso de cuántica hay otro tipo de compuertas, además, ¿no? Sí, sí, o sea, diría que sí, ahí están las contrapartes, pero en cuántica tienes muchas más cosas. Aunque, sí, esa es mi respuesta, yo creo. Sí. Sí, ¿no? Y Porque no serían del todo igual, ¿no? Bueno, hay equivalencias, ¿no? Entre lo clásico y lo cuántico. o sea, dices que si son los mismos, o sea, no son los mismos, definitivamente. Hacen cosas similares, digamos, ¿no? Hacen cosas Ujú. similares, pero no son los mismos, ¿no? Eh, sí, o sea, básicamente todo esto de las compuertas y todo esto viene de las compuertas clásicas, ¿no? Que son con sus contrapartes. Pero la forma en que los utilizamos y las cosas que hacen, al final y al cabo son completamente distintas, ¿no? Pero sí tienen contrapartes, pero no son iguales, definitivamente. O sea, sí, son como inspiradas, ¿no? En las compuertas clásicas. Ujú. El compañero Mario Uria comenta que si esas son correcciones de compuertas simples, pero añadirle un CNOT no incrementa el error. Supongo que se refiere a que si vamos concatenando diferentes compuertas va a ir aumentando también el error. Sí, sí, definitivamente. Acabas de identificar uno de los grandes problemas en las compañías de hardware que tienen ahora mismo. Y justamente voy a hablar de eso más adelante, unos resultados experimentales donde demostraron ciertas cosas interesantes con eso, ¿no? Pero sí, definitivamente. O sea es algo es como no muy intuitivo, ¿no? Es como, estás aumentando o sea, si tienes un qubit vas a tener errores y aumentas tus compuertas vas a tener más errores. Entonces estás diciendo, ok, si meto más compuertas, voy a corregir esos errores, pero en realidad esas compuertas que estás metiendo van a tener errores, ¿no? Entonces es como todo un, todo un caos de errores dentro de tu circuito, ¿no? Entonces sí, definitivamente voy a hablar más al respecto sobre esto. Pero en teoría, esto es como debería funcionar, ¿no? En teoría. Pero en la realidad es mucho más complicado, ¿no? Sí, suena bastante complejo. Y bueno, mi compañero Nick Velázquez es la misma pregunta, bueno, similar a la anterior. Y el compañero Armando comenta que si puedes volver a explicar ese del 3 qubit error correction. El true qubit. Ujú. Sí, o sea, en este caso es igual que este otro, el de 2 qubits, pero nada más agregamos otro, ¿no? Aquí tenemos un entrelazamiento entre los tres y el error es mucho más grande, ¿no? En este caso, pero también tenemos estas dos compuertas que hacen exactamente lo mismo, si te fijas. Pero nada más que tenemos ahora dos ancilla qubits. Entonces al final ocurre lo mismo que aquí, pero el estado es mucho más grande, ¿no? Estamos hablando de 000 111, ¿no? Ya es un estado mucho más grande que, o sea, escribirlo aquí como ya no vale la pena, ¿no? Porque serían unas líneas muy grandes. Pero hace exactamente lo mismo que este otro, pero ahora puedes identificar con más detalle dónde va a estar el error, porque tienes más opciones. Sí, sí, cierto. El compañero Mario Uria comenta que si hay corrección para errores para la compuerta Xenon. Sí, voy a hablar de eso justamente, un experimento que hicieron con una computadora cuántica de ion traps, iones atrapados. Sí.
Y bueno, una última pregunta, comenta Luciana, si, bueno, ¿cómo es la diferencia entre estos circuitos simulados y los físicos? Circuitos simulados y los físicos. Bueno, ok, creo, bueno, tal vez, si entiendo tu pregunta, detrás de ese circuito, o sea, vamos a pensar en IBM, ¿no? Que creo que es el que todos conocen actualmente. Envías tu circuito es súper bonito, ¿no? Lo envías, bla, bla, bla. Detrás de esto hay un compilador que lo ponen con puertas nativas del ordenador. Por que depende de cada computadora cuántica, depende de su, de su arquitectura, que tiene sus compuertas nativas, que no son las que conocemos, que no son CNOT y esos tipos de cosas, tienen nombres raros y todo esto. Una vez que pasa eso, en el caso de Qiskit, esas compuertas se convierten en algo llamado pulsos. Existe Qiskit Pulse, creo, ¿no? Que ya lo sacaron hace poco. Y una vez que pasa esa compuerta a pulsos, es la combinación de esos pulsos que hacen que el circuito sea interpretado por el hardware, ¿no? Entonces hay varios layers, ¿no? Este es el layer más, puedes decir como más de arriba, ¿no? Más abstracto. El layer de los pulsos sería donde también hay errores y también hay corrección de errores y que se está trabajando mucho, pero es más hardware related, ¿no? Entonces, ya es otra cosa eso. Pero sí. Ah, ya, ok, muchas gracias. Y bueno, a un lado de esa pregunta, los circuitos simulados, eh, bueno, más bien nosotros cuando simulamos algún sistema, generalmente pensamos que no bueno, más bien nosotros no añadimos ningún tipo de error, ¿no? Dado que nosotros al procesarlo esté completamente ideal, ¿no? En algunos de los casos, pero ¿ocurre similar con lo cuántico o va añadido el ruido inherente dentro de la simulación? O sea, en Qiskit sé que hay simuladores que pueden simular ruido de una computadora cuántica. Entonces puedes hacer pruebas con simuladores donde tienes tu algoritmo y le metes ruido y miras qué tan mal son los resultados. Incluso puedes probar este tipo de error correction con esos simuladores, creo. Entonces, sí, no sé si a eso te refieres. Ujú. Bueno, supongo que hay de los dos, ¿no? Hay el simulador perfecto que no hay ningún problema y todo sale bien, y Sí, eso es otro, ¿no? Donde nos vamos acercando un poco más a la realidad de lo que podemos encontrar en una computadora, pues, ya real. exacto, exacto, sí, sí. Ah, ya, ok. Sale, muchas gracias. Creo que ya no hay más preguntas y bueno, puedes continuar. Ok, creo que esta presentación es más grande de lo que creí, entonces me voy a ir un poco más rápido, pero voy a llegar a las cosas más divertidas, ¿no? Eh, el de Software Code. Esto es súper importante porque voy a presentar unos resultados experimentales de Google. Básicamente la idea es que puedes poner, es una familia de códigos topológicos, porque puedes ir como poniendo circuitos como rompecabezas, ¿no? Como pum, pum, ponerlos juntos, como puedes ver aquí, tenemos esta representación gráfica donde el círculo sería el qubit, el square sería la arcilla qubit, y estas conexiones, el azul, por ejemplo, sería lo que sería la compuerta X, el rojo sería las cadamars, ¿no? No, perdón, el azul el X y el rojo las Z. Entonces, es una representación más sencilla que estos circuitos. ¿Y por qué lo ponemos así? Bueno, ahora si tenemos esto, representarlo en forma de circuitos se vuelve más complicado, ¿no? Pero este tipo de circuitos, el software code, que es una de distancia que ocupas 13 qubits para hacer el encoding de un qubit lógico con una distancia de 3. Este es el circuito. Y de esta forma lo representa, donde de nuevo el círculo sería el qubit, el cuadrado sería la ancilla qubit, el azul sería la converta X y el rojo la Z. Y una de las ventajas de esto es que si se fijan, solamente hay nearest neighbor interaction, ¿no? Que uno de los grandes problemas, sobre todo con superconductores, es que imagínense que si aplican una compuerta CNOT aquí en el D1, pero también quieres, quieres aplicar la compuerta a D1 y a D7. Entonces, hacer eso, por ejemplo, en IBM es súper complicado. Hay un montón de errores y tienen que hacer un montón de swaps para llegar al 7 y es todo un caos.
¿no? Entonces, este tipo de códigos, como nada más involucran Nearest Neighbors Interaction, como que es más sencillo implementarlos, ¿no? Sí, entonces, pues creo que ya hablé como más o menos de todo esto, pero sí, o sea, el encoding de los algoritmos de error correction en sí se vuelve complicado porque involucra más errores. Y este code threshold es lo que decía antes, que al momento de involucrar más quantum gates y más qubits, metes más errores, ¿no? Entonces hay un punto intermedio donde es, en este punto vas a tener mejores resultados y si metes más compuertas vas a tener peores resultados, ¿no? Hay un punto intermedio, es el code threshold, ¿no? Y fault tolerance me refiero a que estoy hablando de errores bonitos aquí donde tienes X, Z, bla, 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 pero hay un montón de errores que no estoy hablando aquí, ¿no? Por ejemplo, el crosstalk, que es donde si estás haciendo algo con un qubit y al lado hay otro qubit y no estás haciendo nada, por el hecho de estar interactuando con este qubit, el otro va a estar haciendo cosas y esto va a implicar errores y entonces esta interacción va a llevar con otra interacción y va a crear todo un desastre, ¿no? Entonces fault tolerance sería como lograr detectar todos los tipos de errores, ¿no? No solamente este tipo de errores que estoy hablando, ¿no? Este tipo de errores es el más sencillo. Eh, y pues la implementación experimental en sí es muy complicada, ¿no? Que es de lo que va a hablar ahora mismo. Ahora sí, resultados con hardware de Ion Trap. Está basado, si quieren revisarlo, es este paper, Implemente Fault Tolerant Intended Gates. Está súper interesante, se lo recomiendo. Viene de Quantinium. Quantinium es una compañía que es parte de Honeywell, que trabaja con iones atrapados. ¿Qué es iones atrapados? No voy a meter mucho en la física de aquí, es básicamente, es literal, tienes un ion, un átomo, y lo atrapas. Para mí sí es una de las tecnologías más fascinantes en el mundo de la computación cuántica. O sea, que agarras un átomo y lo atrapas y si miran cómo lo hacen es una locura, es como de ciencia ficción, pero lo logran hacer y puedes controlar tu estado de energía y tienes tu qubit, ¿no? Eh, de estos resultados experimentales, veamos, o sea, ellos tienen un hardware con 20 qubits físicos y con 12 qubits físicos. Los resultados más impactantes son los que tienen con 20 qubits físicos, que son de los que voy a hablar, ¿no? Que ellos implementaron lo que es el Decolor Code, que viene como de estos tipos de códigos topológicos que hablaba, ¿no? En este caso ocupas 7 qubits físicos para hacer el encoding de un qubit lógico, ¿ok? Y puedes detectar errores de phase en Bitfleet, ¿no? Nada más para plantear en la realidad cómo puedes implementar este tipo de cosas. O sea, fíjense en estos pasos. Esto ya es algo de verdad, aplicado a un hardware de verdad, donde tienes un encoding en sí que tienes que repetir múltiples veces, tienes tu preparación del estado, tienes un ciclo que sería tu quantum error correction, tienes aplicar las correcciones, o sea, una vez que los detectas, tienes que aplicar las correcciones, aplicar distintas compuertas para las bases y las mediciones, ¿no? Y esto es lo mismo, pero a más detalle con compuertas. Y después, esto es en realidad todo lo que tiene que meter a la compuerta cuántica para hacer corrección de errores en una CNOT. Esto es la corrección de errores en una CNOT, ¿ok? Es, es increíble lo que hacen, pero en este paper lo lograron y aquí tienen resultados donde demostraron que eh, lograron, o sea, sin hacer esto, es con 10 a la menos 2 el error, y una vez que metas corrección de errores, 10 menos 3, ¿no? Que eso ya es impresionante, ¿ok? Como mencioné al principio, o sea, si tienes 99.9%, tus resultados siguen siendo basura, ¿no? Entonces, moverte del 99.9% al 99.98, sí, no sé, 998, 9987, eso ya es un improvement increíble en tus resultados. Entonces, estos resultados son muy buenos. Pasamos de un error de 10 a menos 2 a 10 a menos 3. Y nada más para una CNOT, ¿ok? Esto no dice que en su hardware cuántico puedes correr el algoritmo Shor, puedes factorizar números a lo loco y todo esto, eso no significa estos resultados. Significa que en una CNOT puedes aplicar error correction code y de verdad funciona.
Y esos fueron resultados recientes que se publicaron hace unos meses. Y Quantinuum, que como mencioné es de Ion Traps, han estado publicando varios resultados interesantes de aplicaciones no reales, sobre todo con variational circuits, ¿no? Ok, preguntas aquí. Tal vez me fui muy rápido, pero como no tengo mucho tiempo, ¿no? Ok. Voy a seguir con resultados con hardware de superconductores, ¿no? En este caso son resultados de Google, que fueron publicados recientemente. Este del paper, si quieren leerlo, es un paper largo, creo que son como 50 páginas, pero los resultados son muy interesantes. Este es el hardware de Google que está basado en superconductores. Esta imagen, esta topología es la derecha. Eh, esta lo tomé del paper donde dijeron que tenía Quantum Advantage hace 2 años, creo. Entonces aquí tiene 54 qubits, pero ya tienen más. Está basado en superconductores, igual que IBM, pero utilizan unas cosas diferentes. Lo que ellos usaron fue aplicar software code, porque, como mencioné, si recuerdan, tienen nada más Niels Davos Interaction, entonces es perfecto para este tipo de hardware, ¿no? Entonces aplicaron source code, y la pregunta que querían responder, que fue una de las preguntas que me hicieron ustedes, es, al momento de escalar tu quantum code, o sea, al momento de introducir más compuertas para hacer la corrección, ¿de verdad ayuda? O sea, ¿de verdad va a disminuir tus errores de tu compuerta al final? Y la respuesta es sí, lo comprobaron en este hardware, ¿no? En este caso tienen 72 qubits y aplicaron un source code de distancia 5, donde tiene esta configuración, donde tienen 25 data qubits y 24 measure qubits, ¿no? ¿Qué más puedo decir aquí? O sea, no vamos a meter a detalles, pero bueno, si quieren podemos hablar más después. Aquí tenemos lo que hicieron de verdad en el experimento, donde podemos ver aquí un error, por ejemplo, un error Z en rojo, después aquí hacen otro error X, y luego eh, por aquí otro error X, y este es en el orden del tiempo, y aquí está cómo detectan los errores, ¿no? Que está súper interesante, y que lo lograron hacer, que en sí, o sea, lograr detectar errores, no solamente corregirlos, ya es algo importante, ¿no? Y los resultados de aquí fueron, no puedo comparar estos resultados con los que acabo de mostrar para el CNOT, porque esto es diferente. O sea, lo que ellos están demostrando es, si aumento mi código de corrección de errores, o sea, si lo hago más grande, ¿de verdad va a funcionar mejor que un código de corrección de errores más pequeño? O sea, si aumento mis compuertas para hacer la corrección, ¿mis resultados son mejores? Y sí, los resultados son mejores. Esos son los resultados. Y pues como dicen, o sea, esto es nada más un primer paso para lo que viene, ¿no? Que es el fault tolerant quantum computing, ¿no? En conclusión, hay un montón de cosas por hacer. O sea, no puedes aplicar el algoritmo de Shor, no puedes factorizar números actualmente, es una locura. Lo que podemos hacer es aplicar variational circuits, eso sí puede hacer, podemos sacar resultados interesantes con eso, podemos aplicar ciertos circuitos de cierta manera, siendo muy específicos para obtener resultados interesantes, pero en el caso de controlar los errores, o sea, ahí tenemos que mejorar cómo se aplican las compuertas, cómo se hace la preparación, cómo se hace el encoding, al momento del hardware, o sea, físico de los experimentos, hacer literalmente los qubits, eso ya es algo súper complicado. O sea, como explicaba lo de Ion Trap, ¿no? O sea, imagínense, literalmente atrapar un átomo, eso ya es complicado en sí, ¿no? Y luego ya estamos hablando de hacer cosas, hacer como factorizar un número con un átomo atrapado, eso es una locura para mí, y es algo impresionante que me parece que estamos cada vez más cerca, ¿no? Cada vez más cerca. Todavía hay muchas cosas por hacer, pero estamos cada vez más cerca. Sí, o sea, por ejemplo, construir un software para identificar sus errores y hacer lo que tú quieres que hagan. Eso en sí es muy complicado. Quantinuum sé que está trabajando en eso y que tiene resultados interesantes. Y pues, o sea,
hay progreso en todos estos puntos, o sea, hay papers a morir, hay papers a morir de todas las compañías, están pasando cosas súper interesantes ahora, trabajar en computación cuántica es súper interesante, sacan papers cada semana y cada semana tienes que estar al tanto de lo que está pasando. Hay algoritmos que hacen cosas increíbles con la cantidad de qubits que hay actualmente. Esto de quantum error correction es una pequeña... esta presentación fue una pequeña prueba de todo lo que hay, de todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Y pues yo diría, o sea, yo disfruto mucho trabajar en computación cuántica y yo diría que si no lo disfrutas, creo que no podrías trabajar aquí porque a veces es muy estresante porque tienes que leer demasiadas cosas, a veces es muy estresante porque están buscando, en el caso de nosotros que somos una empresa privada, las compañías a veces tienen una idea muy, como la computación cuántica va a romper el internet, va a poder hacer esto, entonces tienes que bajar las expectativas y decir, wow, 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 no, 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 la situación está de esta, bla, 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 bla. Entonces tienes que lograr explicar lo que está pasando, pero también tienes que ser lo suficientemente bueno para lograr encontrar una solución a ciertos problemas que nadie más ha hecho, ¿no? Entonces es súper interesante y sí, esa fue mi plática, ¿no? ¿Preguntas? Bueno, yendo un poquito más rápido, Luciano pregunta si para cada hardware específico hay una corrección de errores en específico. O sea, no. O sea, en teoría puedes aplicar cualquiera, pero para cada hardware hay un código de errores que funciona mejor, ¿no? Dependiendo de tu topología. No, como mencionaba, superconductores, como tienes el problema de las conexiones, ¿no? Entonces, pues en ese caso tienes que ser cuidadoso con eso, entonces tienes que elegir tu código de errores apropiado para tu hardware, ¿no? Pero en teoría puedes aplicar cualquiera. Vale, vale, gracias. Y bueno, Miguel, retomando su pregunta, que bueno, no es que la hayamos ignorado, pero le iba a decir hacia, al final nos comenta si ya han solucionado problemas reales, como para los bancos, por ejemplo, Para los que, y bueno, algunas otras industrias y que se pague por ello. pero no te entendí lo primero, perdón, para los... Ah, que si ya se han solucionado problemas reales, Ok, como aplicados a bancos o algunas otras industrias, y bueno, que se tenga una paga, por así decirlo. sí, sí, sí. Para, Ok, todo esto está hablando de gate-based quantum computing, ¿no? Que son compuertas. Pero también existe analog quantum computing, que es una cosa diferente porque también es computación cuántica, y también existe quantum annealers, ¿no? Entonces, actualmente, con quantum annealers ya puede hacer cosas que tienen valor para los bancos, para empresas, ¿no? Puedes demostrar que hay una cierta ventaja con quantum annealers. Quantum annealers son muy específicos que funcionan específicamente para problemas de optimización. Entonces, como un problema muy específico y puede hacer cosas muy específicas. En el caso del gate-based es más general, pero todavía hay muchos problemas, ¿no? Entonces, en este caso, para el gate-based es más tricky la situación, es como prueba de concepto, o tal vez si puedes hacer como demostrar cierta ventaja en ciertos casos, pero siempre es más complicado. En el caso de Analog Quantum Computing, sé que ciertas empresas ya tienen ciertos resultados buenos, pero sí, cuánto de niveles ya hay resultados que puedes decir que un banco lo puede utilizar. Sí, con el GateBase estamos en un punto intermedio donde estamos trabajando en eso. Analog Quantum Computing está empezando con eso. ok, Saldívar, gracias. Y corriendo, bueno, Armando nos pregunta si esta corrección de Google es para una NISQ. Y bueno, y de que si es esperable en al menos 5 años una fault tolerant computer, quantum computer. O sea, de 5 años, si me preguntabas hace 2 años, yo diría que no. Actualmente, como te digo, papers están saliendo a morir, resultados de todas las compañías de hardware están saliendo cada mes, cada semana. La respuesta es, yo creo, es posible. Sí, es posible, yo creo. Hay mucho dinero involucrado, todos quieren llegar a una fuerte hora en quantum computing, quantum fin. Entonces, yo creo que sí,
es posible, pero, o sea, está increíble la carrera, la verdad. Quién sabe qué compañía va a ganar. ¿Y la otra pregunta, Rafa? Bueno, de la última pregunta es Juan Monroy dice, supongamos que tiene una red neuronal cuántica que funciona con 3 a 4 bits y digamos lo que se escale la red neuronal a algo que ya tenga, bueno, 20 qubits. Dice, yo como usuario de un computador cuántico debo de hacer errores de corrección para el software que diseño o con el mismo equipo en teoría en su estructura debería corregir estos errores en sus capas de procesamiento. Sí, en teoría la compañía de hardware debería de tener en su estructura eso, ¿no? Pero actualmente no. Entonces, hay una combinación de ciertas cosas que tú tienes que hacer y también ellos tienen que hacer. Y actualmente es una combinación, pero el plan es que la compañía de hardware ya tenga eso detrás, ¿no? Que tú no tengas que hacerlo. Uh-huh. Ok, bueno, creo que esas han sido todas las preguntas y bueno, me parece que también tienes otra reunión en estos momentos, entonces, pues ahora sí que te damos las gracias por acompañarnos este día con tu presentación y bueno, nos alegra tenerte y bueno, te estaremos contactando para futuros proyectos. Y Gracias. bueno, cualquier cosa, aquí estamos de ese lado de México y América Latina. Sí, sí, o sea, me pueden contactar, o sea, también Alberto, sí, Alberto, creo que ustedes conocen más a Alberto, pero Alberto tiene mis contactos, entonces si quieres pasarlo, Alberto, está bien. Ah, sí, está bien ahí en nuestro grupo de Discord, tenemos ahí la información que estamos, bueno, información que se va dando en los talleres para que se quede almacenado para los compañeros que deseen obtener más referencias. Sí, esa parte sí está. Gracias, gracias, bye. Bueno, hasta luego. Y bueno, para los que todavía continúan por aquí, el link de asistencia estará disponible unos momentos más aquí en el chat, por si no lo han visto. Y bueno, muchas gracias por su atención y paciencia. ¿Cómo se puede acceder al grupo de Discord? Déjame te paso el link por aquí. Permítanme un momento, lo sigo buscando.
Lo siento, aquí está. De todos modos, también en los correos que se registraron, se están enviando tanto las ligas para cada una de las presentaciones y el link de Discord donde podrán encontrar más información de ahora sí que todos los talleres que se han estado dando a lo largo de esta semana. Y de igual forma también los links para las grabaciones de cada una de los talleres para que la puedan ver posteriormente en caso de que tengan alguna duda o no se hayan podido conectar el día de tal presentación.